Buenas chicos, hoy quiero hablaros un poco de las herramientas VDE 1000 voltios, ¿de acuerdo? Voy a intentar resumir un poco el tema porque es un poco extenso y os voy a intentar un poco orientar para que quizás no cometáis los mismos errores que cometí yo e intentéis ir un poco al grano. Eh, Vamos a empezar quizás por lo que serían una maleta de llaves, como veis. Una maleta de llaves de mecánico y que en nuestro oficio no tiene mucho sentido hacer la inversión. Si vamos a desmontar la junta de culato de un motor, y un motor sí, pero esto hoy en día entre nosotros no tiene sentido el hacer una inversión en este tipo de herramientas. Cuando digo esto, está muy bien, pero realmente en un cuadro, con tensión, a ti se te escapa un vaso de estos, o se te escapa un vaso de estos en un embarrado y ¿para qué? La que lías. Entonces, os quiero mostrar muy claramente qué es lo que realmente es útil. Y cuando digo este tipo de herramienta, pues también me refiero a esto, de más o menos calidad, una BUR, por ejemplo, juego de llave de vasos, que bueno, pues al fin y al cabo todo es metálico, nada está aislado. Puedes hacerlo de muchas maneras, hay gente que les mete cinta aislante, hay gente que les mete termorretráctil. Yo lo de la cinta aislante, literalmente entrar en una fábrica, en un sitio, con la herramienta con cinta aislante. La imagen que vais a dar no os la aconsejo, no prefiero entrar en detalles, pero yo creo que hay que ser un poco profesionales y bueno. Y vamos a hablar un poco de lo que son de las cosas serias. Entonces, esto en un principio, pues bueno, pues para lo que es la parte de mecánica estaría bien, pero estamos hablando de la parte mecánica. En cuestión de llaves, yo literalmente, si tenéis que hacer una inversión, yo recomiendo que os tiréis ya directamente a un juego de llaves de 1000 voltios. Esto lo tendréis de por vida. En vez de gastaros en lo otro, pues ir pensando en hacer una inversión de este tipo si os vais a dedicar a la electricidad, si os vais a dedicar a las instalaciones, al montaje. Y esto es lo que realmente lo podéis utilizar para todo, tanto para conectorizar una bandeja como para trabajar con tensión. Es una inversión que al final la rentabilizaréis. O sea, es una maleta, os la recomiendo, de media pulgada en adelante, que por lo menos los vasos os cojan hasta el número 22 y que empiecen en el número 8, y con esto podréis atender cualquier CGP, cualquier cuadro, cualquier cosa. Tenéis aquí llaves hexagonales tipo Allen hasta el número 8 y desde el número 4. Con estos, muchos de los magnetotérmicos Interpacks podréis apretarlos y podéis hacer reaprietes bajo tensión con la llave de cruceta o de forma de T. Es muy práctica porque realmente la llave de carraca muchas veces se te va la mano, pero esta concretamente lo mantienes centrado y le mantienes el vaso. Son herramientas que realmente si la echas para atrás se queda, ya no se sale, este vaso no se pierde, y con esto tenéis aquí, veis, para poder apretar con los guantes con seguridad. Es una inversión que la haréis de por vida, os lo digo. Al final compráis mucha herramienta en la vida, pero os daréis cuenta, como yo, y eso es lo que os intento decir, no malgastéis vuestros recursos, ya sean muchos o sean pocos. Yo intento deciros que es lo mejor. Tenéis aquí un prolongador, veis, todo esto es súper útil. Le metéis un vaso, prolongador súper largo para acceder a un punto en un cuadro. Es una herramienta que al final, pues bueno, podéis marear mucho la perdiz en comprar cosas, pero al final esta herramienta es una herramienta de uso eléctrico y lo otro es de uso mecánico. Esto lo podéis utilizar en un campo solar, lo podéis utilizar en un coche eléctrico, lo podéis utilizar para conectorizar embarrados, cuadros.
Es una herramienta que la adquirís de por vida, ¿de acuerdo? Bien, tema de llaves, yo creo que estaría zanjado. Una maleta como esta os va a acompañar de por vida. Vais a hacer el gasto una sola vez y no lo vais a hacer más. Yo he hecho varios gastos y por eso intento que no cometáis los mismos errores que he cometido yo. Otro tema. Tema de destornilladores. Tenéis esta opción. No es que sean ni mejor ni peor. Si estáis en una obra, estáis en un sitio y estáis empalmando una caja y siempre estáis utilizando la misma punta, pues bueno, pues utilizaréis destornilladores. Os estáis dando cuenta que siempre estamos hablando de VDE, material de 1000 voltios, ¿de acuerdo? Olvidaros ya de lo que son los destornilladores mecánicos y dejaros ya de encintar los destornilladores con cinta aislante, ¿de acuerdo? Eso no es de recibo. Estamos hablando de vasos, ¿de acuerdo? Del 13, del 12, del 8, siempre herramienta aislada, que mantiene siempre todo su aislamiento. La cinta aislante se va con el tiempo, suelta pegamento, no es de recibo, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Utilizar herramientas 1000 voltios hoy en día no son tan caras y van en exactamente lo mismo, ¿vale? Allen, Torx, ¿vale? Si estáis trabajando en una obra, en un sitio, bueno, si estáis utilizando siempre la misma medida, pues utilizad siempre la misma medida. ¿De acuerdo? Esto es a gustos. Esto es para un tipo de trabajo. Bien, aquí tenemos un juego de llaves Allen y aquí tenemos un juego de llaves Torx. ¿De acuerdo? Todo esto sin aislar. Pero bueno. ¿Qué es lo que os propongo yo? Os propongo los estuches. Los estuches de herramientas, ¿correcto? Estuches de herramientas los tenéis de muchas marcas, ¿correcto? Los tenéis de muchas marcas. Unos son de varillas más largas, otros son de varillas cortas, ¿de acuerdo? Otros son de varillas cortas y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Unos pues ocupan más sitio y bueno, pues los otros son más compactos, funcionan igual de bien. Y me voy a centrar en en los de varillas más cortas, porque evidentemente porque ocupan muy poco sitio y porque pesan muy poco y los puedes llevar en furgonetas. Si al final, si habéis visto que al final se te llena la furgoneta, se te llenan las cosas y no puedes asistir a un centro comercial, a un domicilio con todos los destornilladores que te hacen falta. Es imposible, os lo digo por experiencia. No puedes asistir con toda la batería de destornilladores, ni puedes ir con todo eso colgado. ¿De acuerdo? Entonces yo os propongo esto. Vamos a ver primero qué tipo de puntas existen y qué tipo de puntas más o menos se utilizan en lo que es en la parte eléctrica y en todo en general, ¿de acuerdo? Bien, aquí como veréis tenemos las puntas ranuradas del 6,5 al 2, ¿correcto? Luego aquí tenemos puntas de Phillips, estas tres, ¿de acuerdo? Sería la 0, la pH1, la pH2 y la pH0. Aquí teníamos todas las puntas, ¿de acuerdo? Luego tendríamos lo que son la serie PZ, ¿de acuerdo? PZ, ¿veis? PZ2 y PZ1, aquí los tengo mezclados. Ahí estaría esto. ¿Veis? Quiero, ¿veis? Que lo veáis. PZ2 y PZ1. Luego veremos para qué son los PZ. ¿Veis? Y aquí tendríamos los pH, pH1 y pH2, que serían los Phillips, ¿correcto? Y luego tenemos
ya, a partir de aquí, estos cuatro últimos de aquí, tendríamos hay mucha gente que los confunde, los SL serían los cuatro SL, que serían borneros. Existen de dos categorías, los SLPH y los SLPZ, ¿correcto? Son dos tipos y muchas tornillerías de muchos magnetotérmicos, de muchos relés, vienen una de dos, o con SLPH o con SLPZ, ¿de acuerdo? Y luego pues tendríamos aquí algo de Allen y luego pues aquí dentro, evidentemente, tendríamos ya lo que es algo de torque, ¿eh? Desde el 25 hasta el 20, hasta el 15, hasta el 10. Luego aquí tengo un pH 1, ¿vale? Muy finito. Bien. Estas maletas suelen ocupar muy poco y lo sueles llevar todo encima. Vamos a ver qué aplicaciones tienen, qué podéis hacer con todas estas maletas. Vamos a ver un caso típico de lo que es, por ejemplo, un magnetotérmico, ¿de acuerdo? Un magnetotérmico suele ser un destornillador tipo bornero, ¿correcto? Suele ser un SL-PZ2, o sea, este último de aquí, ¿de acuerdo? Suele ser este, un SL-PZ2, suele tener este dibujo, suele tener de los lados suele ser más ancho, ¿de acuerdo? Esto suele ser el bornero, porque este es el dibujo para el bornero, ¿de acuerdo? Tienes dos opciones en un bornero. Utilizar el SLPZ2 o bien uno de pala, pero uno de pala, chicos, de 6,5. No me metáis en un magnetotérmico, no me apretéis un magnetotérmico con uno de pala del 4 que tengáis por ahí en el talí, porque como comprenderéis con esto, sí, ¿veis? Esto no haréis ningún tipo de apriete. ¿Me explico? Este es el que normalmente soléis llevar encima, uno del 4. ¿De acuerdo? Con esto no se puede apretar un magnetotérmico. He visto mucha gente que con esto aprieta un magnetotérmico. Lo he visto, os lo puedo asegurar. Entonces, tenéis dos opciones. Utilizar un 6,5, que es el máximo que suministra esta casa. ¿De acuerdo? Con este cogeríamos uno de los lados, cogeríamos la parte más ancha, la parte más ancha del tornillo. Más o menos podríamos salir del paso con este. Yo recomiendo, evidentemente, utilizar un bornero. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aquí están haciendo las cuatro puntas contacto. Si tú tienes que hacer una fuerza sobre un tornillo, no es lo mismo repartir la fuerza que tú aplicas, los 2 o 3 newtons de fuerza sobre cuatro puntas, porque a cada punta le está llegando un newton, que repartir 2 y 2, porque al final lo único que estás haciendo es ejercer toda la fuerza del tornillo sobre estos dos puntos. Evidentemente sufrirá más el tornillo y el destornillador, pero que no es la misma fuerza. La máxima fuerza, evidentemente, la haces con un bornero, ¿de acuerdo? Y es a lo que voy. Bien, yo creo que ha quedado claro lo que es el tema de puntas. Lo que son ranuradas del 6,5 hasta el 2, y luego lo que son PHs, lo que son PZs y lo que son SLs, que son borneros. Las ranuradas creo que están bastante claras para qué se utilizan, para tornillos ranurados, evidentemente. Las PHs son Phillips. Phillips, os vais a encontrar tornillos, algo os vais a encontrar, no mucho, bastante en algunas cosas. En mecanismos eléctricos no tanto, pero bueno, os podéis encontrar Phillips. Phillips es esto. Este sería, por ejemplo, el número 2, ¿de acuerdo? La mejor manera de que una punta casa es que, ¿veis?, no se mueva y se quede. Esto quiere decir que la punta está perfectamente acoplada. No tiene juego. Lo que no podéis meter es un Phillips en un bornero, ni un PZ tampoco. Y ahora os explicaré por qué. Parece una tontería, pero no lo es. Esto es un Phillips, ¿de acuerdo? Y este tendríamos su tornillo. Esto eléctricamente
tiene muy poca salida. Lo que es el Philips, pH2 y pH1, pues evidentemente pues tiene poco. Luego estamos aquí con los PZs. Los PZs. Bien, los PZs... Vamos a ver, los PZs. Tenemos aquí este, es un PZ2, este es un PZ1, correcto. PZs en la parte eléctrica nos vamos a encontrar también muy poco. PZs más bien se usan en tornillos de carpintería, chicos. Por eso os digo que, bueno, el PZ vienen en muchos juegos, pero realmente no son útiles. ¿De acuerdo? ¿Veis lo que os quiero decir? PZ1, PZ2. Lo que son tornillos de tirafondos de toda la vida. Tornillos para madera. ¿De acuerdo? Tengáis que meter tacos, pero bueno, cuando tendréis tacos y tornillos ya utilizaréis el atornillador. Poco, con el destornillador eléctrico poco vais a meter, ¿de acuerdo? Podéis sacar algo, pero bueno, este sería el suyo, ¿veis? No se mueve nada. Perfecto. Se queda, el tornillo no se mueve, no le hace falta ni imán. ¿Veis? Queda completamente fijado. Esto sería un PZ2. Y este tornillo, evidentemente no intentéis meter un PZ2 en un PZ1, porque no os va a entrar, os va a patinar, ¿veis? Si parece una obviedad, pero es que mucha gente que se empeña ni meter un PZ1 en un tornillo de PZ2. Sí, porque entrará, pero os lo vais a cargar. Claro, el PZ1 para el tornillo de tirafondo PZ1. Este sería el ideal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejar estos tornillos aquí y nos vamos a centrar en lo que nos tenemos que centrar. Borneros. Ya os he dicho que en la parte de electricidad os vais a encontrar muchos borneros. Este, para que veáis la diferencia, este sería un bornero SLPH2. ¿Veis? Porque no sería PZ, sería este de aquí. Con este apretaríamos, ¿veis? Queda perfectamente encajado. Con este apretaríamos, pues son los tornillos de estas. Hay mucho material eléctrico que viene con SLPH, mucho, desde bases de enchufe, desde clavijas, del solera, cualquiera viene mucho con el sistema pH. Sin embargo, lo que son magnetotérmicos, todo es PZ, no confundir, son dos juegos diferentes, se pueden destrozar las bocas. Estos son ideal para esto. Si tienes que hacer un trabajo repetitivo, sí, os recomiendo este, porque este no se va a escapar para nada, ¿eh? Este entra perfecto. ¿Veis? En este caso, aquí tendríamos un relé del Carlo Gavazzi y que tiene, si se puede apreciar, las SL PH1 y pondríamos las SL PH1, ¿vale? Entraría perfectamente. Este sería el suyo, ¿de acuerdo? Estas son las diferentes puntas. Luego, otro detalle que quería compartir con vosotros. Vamos a coger el SLPZ2. El par de apriete es una cosa que tampoco quería pasar por alto. El par de apriete de los magnetotérmicos es una cosa muy importante. Hay mucha gente que no le hace caso. Evidentemente, vamos a ser sinceros. Si vas a colocar a casa de un cliente o vas a cambiar un magnetotérmico, no vas a colocar la llave de par de apriete. Lo vas a apretar y punto. Lo que hacemos todos. Pero evidentemente, si vas a una industria, vas a una empresa y tienes que reapretar un montón de cuadros y lo vas a presupuestar, evidentemente lo suyo es que vayas con un destornillador de par de apriete, ¿de acuerdo? Y puedas facturar tu trabajo en condiciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el apretar los tornillos al tuntún que apretarlos con el par requerido. Si nosotros sabemos que todos los magnetotérmicos llevan 2 minutos, lo que nosotros hacemos profesionalmente, pues nos va a estar observando gente, os lo puedo asegurar. Hay muchos responsables
que nos van a estar observando. Nosotros aquí en el cuadradito le vamos a marcar aquí, no sé si se puede llegar a apreciar, le vamos a poner 2 newtons metro, ¿de acuerdo? Vamos a meter la varilla, ¿de acuerdo? Y nosotros todos los magnetos térmicos, todas las bornas de cada magneto, que son muchas, las vamos a ir repasando, ¿de acuerdo? Y veis, vamos a ir apretando, ¿veis? Y ¿veis? El clac, este es el torque máximo que lleva este tornillo, ¿de acuerdo? Ahora le hemos puesto el seguro y ahora está. Y al siguiente igual. Reapretamos y este sea los 2 Nm que requiere este tornillo. Y así los haríamos todos. Y facturamos nuestro trabajo como profesionales, ¿de acuerdo? Lo apretaríamos. Aquí tenemos la ventaja de que lo podemos coger por aquí, por la anilla esta, y seguimos, ¿veis? Este sería el apretado correcto a 2 Nm, que es lo que nos está diciendo aquí fabricante. ¿De acuerdo? Lo pone aquí bien clarito. 2 Nm. ¿De acuerdo? Vale, entonces cuando guardemos nuestro destornillador, lo dejamos otra vez a 0, igual que todas las dinamométricos, y esto lo tenemos para efectuar trabajos de reapretado de cuadros, ¿correcto? Y lo tenemos aquí. Esto forma parte de la inversión. La podéis hacer o no la podéis hacer, pero forma parte de la inversión. Sobre todo cuando se trabajan en grandes industrias y se tiene que facturar y se tiene que dar una imagen, pues evidentemente pues se utilizan este sistema porque muchas veces los responsables, los ingenieros te lo requieren, este sistema, ¿de acuerdo? Y aparte que es una manera seria y normal de apretar. Otra cosa importante que vienen estos kits, y habéis visto antes las llaves, os recomiendo que suelan tener algunas llaves de vaso. ¿Por qué? Porque las llaves de vaso os van a facilitar mucho las cosas. Las llaves de vaso, vosotros vais a estar trabajando y vais a poder apretar un tornillo, ¿veis? En muchísimos cuadros, ¿veis? Tenéis aquí la llave de vaso y vais a poder apretar. Y tenéis, por ejemplo, vosotros tenéis un balancín en el techo para una luminaria, ¿veis? Y lo vais a poder apretar. Y no tenéis que andar con los alicates. Y con esto vais a apretar y vais a apretar esto justo. Y lo tenéis aquí la llave de vaso. Esto no se suelta. Estáis en una CGP, estáis en un cuadro, estáis en esto, vais a poder meter aquí la tuerca y no se os va a caer, no la vais a perder, os lo digo por experiencia, la vais a poder meter aquí y vais a poder trabajar con tensión y la vais a poder aproximar. Y luego si necesitáis hacer mucha fuerza ya cogéis una T y apretáis, pero bueno, esto hasta el 12, hasta el 13, con esto se hace muchísima fuerza, ¿de acuerdo? Una cosa que ya recomiendo que la tengáis encima porque evidentemente las tenéis aisladas y lo lleváis todo encima, ¿de acuerdo? Se trata de aliviar peso. Otra cosa que también os quería decir, por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, tenemos dos casos típicos. Tenemos dos telefonillos, ¿de acuerdo? Con dos tipos de bornas, ¿de acuerdo? Evidentemente, aquí como podéis apreciar, aquí tenemos la borna, que es una SL, no sé si se puede apreciar, es una SL, ¿de acuerdo? Es una SL PH, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Evidentemente, pues podemos coger el destornillador grande. Vamos, yo siempre os recomiendo, aquí tenéis el de pera, por ejemplo, para hacerlos en los lugares inaccesibles, pero lo lleváis todo. Os recomiendo muchas veces para no estropear todas estas bornas, pues es coger un destornillador un poco más pequeño. ¿Para qué? Para no apretar, para no darle tantísima fuerza, porque estas bornas con un destornillador así grande te puedes cargar el tornillito. Los tornillitos suelen ser de métrica 2, métrica 1, métrica 1,5 y te los puedes cargar. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos este bornero de aquí, de este telefonillo, pues nos cogeríamos, por ejemplo, el de 3 milímetros, por ejemplo. ¿Veis? Pues el 3 milímetros. ¿De acuerdo? Y la ventaja que tenéis es que lo podéis apoyar aquí y podéis con el pulgar y el índice podéis apretar. ¿De acuerdo? Y entonces es la facilidad de poder, ¿veis? Es lo que os quiero decir. Aquí, con los dos, con el índice y el pulgar, le apretáis sin tener que girar la mano. Y le dais el apriete justo con los dos dedos. Entonces apretamos esta borna. Bornas, esto lo vais a encontrar en PLCs, en programadores, en muchas cosas lo vais a encontrar. Por eso os recomiendo siempre tener un destornillador
tipo pequeño para hacer estos trabajos. Y evidentemente, para no cansar la mano, os recomiendo algo que podáis apoyar y que con los 2 dedos vayáis súper rápido, para no tengáis que hacer así, porque al final esto de aquí con los años, os lo digo por experiencia, esto al final se acaba cascando. Entonces no es lo mismo ir girando en una regleta, en un cuadro, en una luminaria, ir girando esto así. Esto es muy cómodo, os lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? En este caso, pues aquí tendríamos unas bornas pH, SLPH, pues nos cogeríamos la 1, por ejemplo, y trabajaríamos cómodamente en el telefonillo con las bornas, ¿veis? Mucho rápido, ¿por qué? Porque un tornillo de estos lo desenroscamos con 2 o 3 gestos. Si tenemos que hacer este mismo gesto girando la muñeca, nos vamos a fatigar mucho. Pues os recomiendo este tipo de destornilladores. Y si te viene todo junto, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Creo que ya hemos pasado por todo, chicos. Simplemente deciros que, bueno, que cuando tengáis que hacer las inversiones, bueno, que quizás no cometáis los mismos errores que yo y que procuréis llevar la mínima herramienta. Entonces, resumiendo, herramienta de 1000 voltios siempre, y los estuches compactos si son para asistencia y para reparaciones y tenéis que asistir a un sitio u otro, yo os lo recomiendo. Quizás si estáis en una obra, pues a lo mejor con 1 o 2 os valen. Pero bueno, evidentemente ya habéis visto que todo eso en el coche y sumado a muchas más cosas que se llevan no se puede llevar. Yo realmente quería haceros un poco un repaso de todo lo que son las puntas y espero haberos ayudado por lo menos a reconocer las puntas y por lo menos a saber escoger qué herramienta apropiada comprar, si compacta, si destornilladores sueltos, si claro, esto depende del trabajo, pero habéis visto la practicidad que tienen este tipo de herramientas y el tiempo que te ahorran, lo llevas todo encima, esto lo cierras, esto te vas de casa del cliente y lo tienes todo aquí, no tienes que ir al coche, no tienes que ir a buscar llaves, lo tienes todo. Entonces, pues bueno, en principio era esto lo que os quería comentar. Venga chicos, espero haberos ayudado y un saludo y un abrazo.